Nuestra vida con el señor Gurdjieff, capítulo 3. Un día me encontré en la ciudad con mi amigo Z y algunas otras personas quienes, me enteré entonces, formaban parte del grupo del señor Gurdjieff en Moscú. Esa noche nos reunimos todos en una de las habitaciones de la nueva casa y el señor Gurdjieff dijo: Nikanóric, denos una conferencia. Y P, sin ninguna preparación, habló sobre el tema de que uno tiene que entrar con todo su ser en el trabajo. Él era un maravilloso conferencista, de voz clara y distinta, tan efectiva en un salón grande como en una sala pequeña, y su palabra fluía lógicamente sin vacilación. Para la mañana se fijó un horario. Nos levantábamos temprano y tomábamos té. Cada uno recibía 1 libra de pan diaria. Alrededor de la 1 almorzábamos. Había mesitas en la terraza, con 4 sillas para cada uno. El menú era borsch o alguna otra sopa espesa de vegetales, un pedazo grande de carne para cada uno con papas o frijoles u otra legumbre. En la tarde tomábamos té con el pan sobrante. Más tarde, la comida para cada mesa se servía en una fuente grande, de la cual 4 personas tenían que comer, con cucharas de madera. Aunque mi esposa y yo vivíamos para aquel entonces en nuestra casita, el señor Gurdjieff nos pidió que comiéramos con los demás. Era dificilísimo para mi esposa, quien de ninguna manera podía comer de la misma fuente que los demás. No sé cómo se las arregló, pero el caso es que el señor Gurdjieff le permitió tener su propio plato. Probablemente no quería presionarle demasiado, ya que había dificultades en reserva. Un día empecé a comer lenta y conscientemente, tal como se describía en algunos libros que había leído antes de conocer al señor Gurdjieff. El reflexionar sobre el proceso físico de la transformación de la comida y cómo puede, en general, servir su más elevado fin, y en lo que se dice acerca de la evolución, me había persuadido la necesidad del comer consciente. En muchas religiones, las oraciones antes de las comidas son para recordarnos dicha necesidad. Había tomado solo 4 cucharadas lenta y conscientemente, que ya estaba vacía la fuente común. El señor Gurdjieff paseaba usualmente entre las mesas mientras comíamos, observándolo todo. En esa oportunidad se paró a mi lado y solo dijo: «Así, Tomás, así». Apenas después de la llegada del grupo de Moscú, el señor Gurdjieff empezó a imponer fuertes exigencias a algunos de ellos. Muchas veces no comprendíamos el porqué, pero la explicación se puede hallar en el principio fundamental del trabajo de ese segundo período, que es tratar de permanecer con él a pesar de todos los obstáculos y recordar por qué vinimos a él. El señor Gurdjieff requería siempre que recordáramos nuestra meta fundamental, la de despertar, aprendiendo a vencer obstáculos. Pero cuanto más adelantaba el hombre, tanto más demandaba de él el señor Gurdjieff. Aún antes de la llegada de la gente de Moscú, el señor Gurdjieff había empezado a desenredar una gran cantidad de hilo de seda que había comprado y que representaba una verdadera inversión en la moneda de inflación. Después de llegar la gente de Moscú y Petrogrado, el trabajo se hizo más rápido y pronto numerosas madejas estuvieron listas. Había que enrollar la seda de estas madejas sobre pequeños carretes de papel.
se pidió a todos que trajeran todo el papel blanco y los lápices que pudieran encontrar. Dije tímidamente que tenía papel de música de tamaño poco corriente y que tenía pensado utilizar para la orquestación de mi ballet. Había dado una mano de dicho papel a Prokofiev, quien vino especialmente de Kislovodsk para conseguirlo de mí. Bueno, entonces, ¿por qué no me lo decía? Tráigalo aquí, dijo el señor Gurdjieff. Y este valioso papel fue cortado de inmediato en pedacitos, enrollados sobre los lápices, y la seda se devanó en torno de ellos. Era una tarea fastidiosa, la de enrollar y enrollar. Los demás eran muy pacientes, pero yo no lo aguantaba. Pensaría yo entonces en el modo de ser del hombre astuto, no sé, pero decidí inventar una devanadera sin pedirle nada al señor Gurdjieff. En el momento en que yo empezaba a utilizarla, llegó el señor Gurdjieff, la miró y dijo: «Usted siempre tiene que inventar algo». Lo cierto es que la máquina funcionaba bien y pronto los carretes estuvieron listos. Una noche, el señor Gurdjieff trajo una caja grande con muchos compartimientos y me dijo: «Así pues, Tomás, vaya mañana a Kislovodsk y trate de vender esta seda». «Pero señor Gurdjieff», contesté, «Kislovodsk está lleno de mis amistades de Petrogrado, yo no puedo ir a vender allí». «Todo lo contrario, mucho mejor. Cuanto más amistades, usted venderá más seda, más rápidamente». De manera que al día siguiente tomé el tren para Kislovodsk. Llegué al anochecer, pero no fui a donde mis amigos, quienes no necesitaban hilo de seda porque no quería desatar los chismes. Al amparo de la oscuridad recorrí a tiendecitas y finalmente entré en una gran tienda. Pertenecía a nuestro arrendatario. Y para mi gran sorpresa vi al señor Gurdjieff parado allí. El arrendatario compró una gran cantidad de seda y seguidamente el señor Gurdjieff dijo: «Vámonos a casa ahora». ¡Qué alivio! Nunca olvidaré esa experiencia, a través de la cual el señor Gurdjieff dio en otra de mis debilidades. Nunca antes me había dado cuenta de mi casi insuperable orgullo de clase, lo que me hizo avergonzar de vender la seda. En aquel entonces nadie se daba cuenta todavía de que todo en Rusia se volvía patas arriba. Comprendí qué maravillosa lección el señor Gurdjieff me había dado. Muchas personas de mi clase social se veían obligadas por las circunstancias de hacer cosas violentas de esa índole, pero yo tuve que aceptarlo como una tarea y no bajo la presión de las circunstancias. Y el señor Gurdjieff nunca más me mandó a vender seda a Kislovodsk. Al extenderse la revolución, el señor Gurdjieff nos dijo que sería sensato mandar a Marfusha y a su esposo a nuestra propiedad en Ucrania, donde habían dejado a sus 2 hijos y a su madre, ya que más tarde podría llegar a ser imposible. Con gran tristeza los mandamos de vuelta, dándoles tanto dinero como pudimos. Entonces el señor Gurdjieff nos sugirió que sería mejor venir a vivir en la casa grande. A él le cedimos nuestra casita, pero ahora estaba claro para nosotros que lo que él deseaba no era nuestra casa, sino que participáramos completamente en la vida de la casa grande. Lo aceptamos y nos mudamos a una habitación del piso superior. El señor Gurdjieff cambiaba el arreglo de los cuartos con mucha frecuencia, y entonces todos los muebles y alfombras se transportaban de arriba a abajo, y tanto peor para aquel que había llegado a apegarse a su ambiente.
Pronto empezamos una gimnasia sagrada, entre comillas. Comenzamos con ejercicios sencillos y luego seguimos con otros más complicados, de concentración y memoria que absorbían la atención del hombre entero. Algunos de los ejercicios cansaban mucho y solamente los hombres los ejecutaban. El señor Gurdjieff siempre nos exigía el máximo en estos ejercicios, después de los cuales solíamos caer sobre las alfombras como sacos, sin necesidad que nos recordaran relajarnos. Había un ejercicio en el que todos los hombres tenían que caer como en un solo montón y retorcerse como serpientes. En una maraña de brazos y de piernas, de repente el señor Gurdjieff gritaba ¡alto! Y sacaba a alguien aparte para que pudiera contemplar el grupo. Creo que ningún escultor ha tenido la oportunidad de admirar las posturas hermosas y complicadas e inesperadas que resultaban del repentino alto. Yo hacía la gimnasia sagrada en aquella época, porque el mismo señor Gurdjieff tocaba una guitarra que había pedido prestada a nuestro arrendatario. Era imposible conseguir un piano. Él tocaba muy bien, algunas veces melodías que aprendía del método para tocar guitarra. Luego llegó el tiempo cuando decidió ampliar el programa musical. Entre los recién llegados había un hombre que venía de afuera, entre comillas, por iniciativa propia, y quien más tarde desempeñó un papel importante en nuestra vida. Se comportaba muy bien, era muy modesto y no pedía ser recibido en el instituto. Dijo que había venido con la esperanza de encontrar con el señor Gurdjieff a su maestro. Era un hombre culto, joven aún, que tocaba muy bien el violín. Me leyó su traducción de Heredia. Se había interesado en ocultismo y magia durante mucho tiempo y me contó de un experimento que había hecho una vez con la oración del Padre Nuestro. El señor Gurdjieff le permitió venir en la noche de la gimnasia y luego a las conferencias. Era muy puntual, seguía siendo muy modesto y para terminar, el señor Gurdjieff le aceptó en el instituto. Este hombre, Jandorowsky, debía ahora tocar el violín, un auténtico Guarnerius para la gimnasia. Un día me dieron un violín y me dijeron que aprendiera a tocarlo para la noche. Jamás había tocado el violín, pero lo intenté, y por la noche toqué acordes en el segundo violín. Aunque yo era por naturaleza un músico, había pasado años en la escuela militar y había llegado a odiar todos los ejercicios físicos que encontraba secos, fastidiosos, deprimentes y mecánicos. Con el señor Gurdjieff, la gimnasia sagrada nunca era aburrida, sino completamente nueva y tenía una finalidad vital en ella. Había inspiración en el ambiente durante el trabajo con él. El señor Gurdjieff sabía cómo llevar un hombre desde su estado ordinario hasta un nivel superior. En tales momentos, todos los deseos mundanos de riqueza, lujo, comida, vino, mujeres, se volvían tan débiles y tan sumamente superficiales como para hacerse inexistentes. No había sentido de pérdida porque una nueva luz empezaba a brillar y uno podía casi tocar la meta a la cual el señor Gurdjieff le conducía. Pero entonces, en un relámpago, el señor Gurdjieff cambiaba, desempeñando el papel de un hombre que tuviera todos esos anhelos, y uno empezaba de nuevo a sentirlos todos con gusto, y ¡qué horror!, hasta dejarse abrumar por ellos. ¿Cómo es posible que en tales momentos nunca se nos haya ocurrido pensar por qué el señor Gurdjieff se manifiesta en esta forma? Les puedo alzar al cielo en un momento, pero ustedes pueden caer tan rápidamente como subieron, nos dijo el señor Gurdjieff en el Kentucky, y añadió:
Si el agua no llega a los 100 grados, no está hirviendo. De manera que en nuestro desarrollo teníamos que alcanzar el punto de ebullición por nuestra propia comprensión. De otro modo, nada sería cristalizado en nosotros. Al faltar un solo grado, caeríamos de nuevo. Continuará.